Hola, 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 muy buenos días, excelente viernes, pues estamos de regreso retomando esta mesa de debatible en vivo. Te saludo con mucho gusto, estamos por todas las redes de Diario 24 horas. Nos acompaña a la mesa el analista, el economista Carlos López Jones, un rockstar de las redes sociales, con un análisis muy agudo, muy puntual sobre lo que está pasando. Una semana, Carlos, con tantos temas que pues ya no sabemos por dónde abordar. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a 24 horas, bienvenido a Debatir. Emanuel, como siempre, pues un gusto platicar con ustedes sobre los temas de la semana. A ver, entre tantas cosas que nos están pasando, entre tantas cosas, pues esta semana se llevó a cabo en nuestro país la segunda ronda del TEMEC, la segunda mesa de negociación. Vino una comitiva de los Estados Unidos aquí a México, encabezada por el representante comercial norteamericano Jamieson Greer. Y bueno, pues estuvimos, ¿no? En la mesa. ¿Qué hay que destacar de esto, Carlos? No estuvo Canadá, un poco tersa la reunión hasta que al final ya salió ahí el chisguetón, ¿no? Que bueno, pues hagan como quieran, no vamos a retirar los aranceles. ¿Cómo viste la segunda ronda? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué puedes decir de esta semana de negociación, estimado Carlos? Pues lamentable la posición de Estados Unidos, un nivel de negociación muy bajo de México, y te lo platico, un tratado de libre comercio es para eliminar aranceles. Entonces, si la resolución es, pues háganle como quieran, vamos a seguir con aranceles, pues no hay tratado de libre comercio en la práctica, ¿no? Lo que dice la negociación, la parte norteamericana, básicamente es pues hubo unos empresarios que le metieron dinero a la campaña del señor Trump, del sector acerero, aluminio y otros, y los vamos a defender. Punto. Y del lado mexicano, pues la situación es mejor tener TEMEC, no importa cómo sea, a no tenerlo, ¿no? O sea, señor Trump, lo que usted diga, lamentable de ambos lados, porque al final del día lo que estás haciendo es que vas a encarecer los costos de toda la cadena de suministro del sector automotriz. ¿Por qué me enfoco al sector automotriz? Porque es el 30% de la manufactura nacional. Entonces, No los va a cuando encarecer, ya los encareció, ya empezamos con estas salsas, ¿no? ya los encareció, los vas a encarecer más. ¿Qué significa eso al final del día? Que el coche promedio en Estados Unidos cuesta entre 40,000 y 50,000 dólares, y el mismo coche cuesta entre 20 y 25,000 dólares en China. El resultado, le estás abriendo las puertas a los chinos. En lugar de competir con los chinos en precios sin meterle aranceles, estás compitiendo con los chinos. Eso es una tontería, ¿no? O sea, ¿por qué encareces las cosas? Para eso es precisamente un tratado, por eso somos socios, para no ponernos aranceles entre nosotros. Estados Unidos sabe perfectamente bien que nuestro sector siderúrgico es mucho más pequeño que el norteamericano, que incluso le compramos cosas, que en el sector aluminio casi no pintamos los mexicanos, que necesitamos Estados Unidos. Ponernos aranceles entre socios va en contra de cualquier tratado de libre comercio. Y efectivamente vas a proteger un poquito más a los sectores, al sector norteamericano de acero, aluminio, cobre, pero cuando te pongas a competir con los chinos que ya están ahí, el resultado es que abrirles más cable y ya no puedes competir. El resultado es que el año pasado vimos el cierre de un par de plantas automotrices en México, y en los próximos años vamos a seguir viendo no que lleguen nuevas plantas automotrices, sino que se cierren más plantas automotrices. Porque hay que recordarlo, en México se venden 1.5 millones de autos nuevos. De esa cantidad, más de medio millón son importados. Pero producimos 3 millones. Es decir, no tenemos plantas para consumo interno, tenemos plantas para exportación. En el momento en el que estas marcas tradicionales pierden competitividad, tienen que ir cerrando plantas. Por eso el año pasado las empresas más afectadas fueron las que empezaron a cerrar sus plantas en México. Lejos de cambiar las cosas, las estamos empeorando. Por eso no me gusta ni la negociación del lado estadounidense, ni la falta de presión de México, porque México debe y tiene que presionar a Estados Unidos. Por eso es negociar. Tú no estás de acuerdo con esto, que yo no estoy de acuerdo con esto, que tú pones esto, yo pongo aquello, ¿no? Entiendo muy bien la posición de Estados Unidos de tensar la liga,
pero no entiendo la posición de México de no también nosotros tensar la liga para ver en dónde llegamos en medio. Lo estamos viendo en este momento en el conflicto de Hormuz. Estados Unidos quiere que Irán deje de enriquecer uranio, ok, entonces Irán cierra el estrecho de Hormuz, ya verá de cómo nos toca, ¿no? Tendremos que llegar a un punto medio. Lo que vimos la semana pasada, esta semana en México, es Estados Unidos tensa la liga y México dice lo que tú quieras. Nos doblamos, diría Trump, en menos de 5 minutos. No, y ayer dijo Trump también al respecto de la crisis de aquel lado que, pues, que tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Que hasta que ellos quieran va a estar cerrado, va a estar la presión ahí. Eso es falso, total y completamente falso. Y en el caso del estrecho de Hormuz, la fecha es muy simple, 27 de mayo. El 27 de mayo empiezan en Estados Unidos tradicionalmente las vacaciones de verano. Los chavos salen, empiezan a hacer viajes las familias, pasan de un lugar a otro y es cuando llegan a cargar gasolina cada semana, cada tercer día a la gasolinera para poder hacer estos viajes y es ahí cuando dicen, a ver cuánto me costó la gasolina. $3 el galón, $4 el galón, $5 el galón. Y cuando me empieza a costar más, en ese momento los noticieros locales de esos estados en donde los votos cambian cada 4 años, mandan a la gente a la gasolinera. ¿Qué opina usted? No, pues me salió muy cara la gasolina, estoy muy molesto, ¿qué les pasa? Y es ahí cuando los demócratas en noviembre aprovechan esas imágenes y dicen, mira, Trump fue el que te encareció la gasolina, porque nosotros no teníamos por qué habernos metido a esa guerra. Esa guerra donde ya la opinión pública norteamericana sabe que Israel se la propuso a Obama, sabe que se la propuso a Trump en su primer mandato, sabe que se la propuso a Biden, y ninguno de ellos dijo, no, no entramos. Todos le dijeron lo mismo a Israel, no entramos. Y la razón por la que decidieron no entrar es por lo mismo que el director del Departamento de Seguridad Antiterrorista en Estados Unidos dijo. Irán no es un problema, no es una amenaza para Estados Unidos, no tenemos por qué entrar. El único que dijo sí es amenaza para nosotros es Israel. Israel desde hace 15 años le ha pedido a Estados Unidos que entre a esta guerra. Hasta este momento fue que Trump dijo vamos a entrar a la guerra. ¿Por qué entra en ese momento? Bueno, pues uno, porque logró una victoria muy fácil, muy rápida en Venezuela. Dos, porque otra parte de sus patrocinadores son personas que le venden más armas a Estados Unidos y entonces Trump dijo, bueno, pues si durante 20 días llevamos a cabo cualquier cantidad de bombardeos sobre Irán, vamos a requerir pedir más armas y mis patrocinadores van a estar muy contentos con que ampliemos los contratos de armas para Estados Unidos. El presupuesto para armamento el próximo año en Estados Unidos es de 1.5 billones de dólares. Es más o menos el 70% del valor de la economía mexicana, para que tengamos una idea. De ese tamaño. Entonces, evidentemente, los patrocinadores del señor Trump están muy contentos, los señores petroleros están muy contentos, los señores militares están muy contentos, los señores del acero, del aluminio y del cobre por el momento están muy contentos, ¿no? Todo el mundo está muy contento. Es una Pues no economía, ellos, porque todos los demás estamos en el santiamén, ¿no? y en Estados Estamos, Unidos también. O sea, los es un ciudadanos estadounidenses están en el santiamén y están en el, ahora sí que con el Jesús en la boca, ¿no? estás apoyando al 5 o 10% de las empresas de la población norteamericana y el otro 80-90% está en contra tuya. Eso explica por qué la aprobación del señor Trump pasó del 65% hace un año al 35% en el momento actual. Y conforme se extiendan más días el conflicto de Hormuz, evidentemente su aprobación va a seguir bajando. La cantidad de puestos en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores que va a perder los republicanos en noviembre de este año que hay elecciones van a seguir aumentando y los problemas del señor Trump para sus siguientes 2 años van a seguir aumentando. Pero ojo, Pues mira, al señor Trump le gusta negociar, por eso él dice, tenemos todo el tiempo del mundo. Claro que no, se le está agotando el tiempo y se le está agotando rapidísimo. Por eso él le está pidiendo a todo mundo que se aceleren las mesas de negociación, pero Irán ya se dio cuenta que le convienen las cosas como están.
Yo creo que Trump ya sabe que ya se va, Carlos. Ya lo tiene medido, ya sabe que su partido no va a haber forma en noviembre en el famoso supermartes de que vuelva a obtener algo. Van para abajo, entonces pues mejor lo hacemos ahorita que se puede a mi manera y obtenemos algo, ¿no? En un análisis a lo mejor, Yo, a yo, priori malo. yo te diría que la única manera de que Trump tiene de salvar esta guerra es muy sencilla: el enriquecimiento de uranio. Si efectivamente Irán deja de enriquecer uranio y lo entrega a alguien ese uranio, Trump podrá decir que después de varios meses de guerra logró lo que ningún otro presidente norteamericano logró, que es parar la amenaza nuclear iraní. Y ahí sí tendrá un punto. Habrá mucha gente, tanto de los republicanos como de los moderados, que dirán, sí, fueron meses complicados, pero Trump logró algo que es muy importante, que es reducir la amenaza nuclear iraní o eliminarla. Sí, sí lo logra. Pero si no lo logra, será una derrota. Y será una derrota por varias razones. La primera es que los ayatolás siguen, o sea, no quitaste el régimen. La segunda es que las fuerzas iraníes represoras en contra de su población seguirán al frente. Y la tercera y la más importante es que le dijiste a Irán que el estrecho de Hormuz se puede cerrar fácilmente. Y eso es un problema, porque durante los últimos 50 años el mundo pensaba si se podía o no se podía cerrar el estrecho de Hormuz fácilmente. Irán siempre dijo, sí, sí se puede, y todo el mundo le dijo, no, no puedes. Teníamos esa duda. Hoy ya no hay dudas. Hoy sabemos que Irán sí puede cerrar el estrecho de Hormuz. Y eso es una grave derrota. Y bueno, para que la gente que nos hace favor de seguirnos, estamos en 24 horas en el debatible para entender los meses que están pasando. Una medida para saber cómo va el combustible es el galón de gasolina en Estados Unidos, Carlos, que estaba hace unas semanas, hace un mes, 2 meses, me parece que en $2.80, en $3, el galón de gasolina. Ahorita está en 4. Dice, pues se empieza a estimar que va a estar en 4.5, en $4.50 cada galón, lo que quiere decir que les está subiendo ya mucho la gasolina a los estadounidenses, ¿no? O sea, ellos ya están sintiendo el impacto. Aquí en México, de cierta forma, se está conteniendo con los JEPs, están lanzando lana, no sé cómo le van a hacer más adelante, pero están conteniendo el precio. Pero en Estados Unidos se siente ya, ¿no? El alza de la gasolina. Así es, estas cifras que tú mencionas es el promedio nacional. Hay que recordar que el estado de California, donde hay una gran cantidad de connacionales que seguramente nos están escuchando ahorita, los precios son más altos porque allá tienen impuestos muy elevados a la gasolina. Estos 4.50, depende de cada estado, pero es el promedio nacional. Lo que estamos haciendo en México es que hay que recordar que nuestro litro de gasolina en 24 pesos incluye 10 pesos de impuestos. En Estados Unidos no hay Uf. tantos impuestos. Entonces, lo que hace el gobierno es que empieza a cobrar menos impuestos, ¿no? Entonces, en lugar de cobrar 10 pesos, pues empieza a cobrar 8, 6, 4, 2 para que todavía se pueda vender en 24 pesos, lo que todavía es muy alto, ¿no? O sea, 24 pesos es como 3.50 el galón, equivale a 3.50, 3.75, entonces todavía estamos muy caros en México. Eh, Ahora, ¿cómo está compensando el gobierno mexicano? Hay que recordar que Pemex exporta petróleo, ya no exportamos tanto petróleo como exportábamos hace años, pero el barril de petróleo estaba proyectado en $55 y ahorita se está vendiendo en 85, $90. Entonces traes ahí noventa y mayores. dos creo que la mezcla mexicana estaba ya en $92 por barril. Llegamos a por encima de los $90, entonces pues sí, estamos en lugar de 55, bueno, pues el gobierno en este Casi momento el doble, ¿no? está recaudando ahí 37 dolaritos más para Pemex, que compensa con, o sea, se te cae el IEPS porque tú así lo decides, haces un subsidio fiscal, cobras menos impuesto del que tienes autorizado, pero por el otro lado recibes más ingresos por un precio del petróleo más alto. Mi estimación es que entre lo que recibes más de petróleo, pero lo que recaudas menos de IEPS, es que al gobierno le está costando entre 2.000, 3.000 millones de pesos mensuales esta guerra. Entonces, bueno, estás hablando de 4 o 5 mil millones de pesos. Creo que esta es una buena medida y al gobierno no le afecta. 2.000 millones de pesos al mes para el gobierno es nada. Hay que recordar que más o menos los ingresos proyectados por mes
de México rondan los 800,000 millones de pesos del gobierno. Entonces, con eso, pues, 2,000 millones no debería de afectar tanto. A ver, Carlitos, esta semana también fue semana de inflación. Se reporta la inflación de la primera quincena de abril. Aunque tenemos un poco de contención, está muy disparada lo que es la meta del Banco de México. Dice Banxico que para que más o menos tengamos una inflación que convenga es del 3%, dice más uno, menos uno, el 3%. La inflación ayer está en 4,53%. Los alimentos, bueno, están por los cielos, 23% han subido en toda esta escalada que es el combustible, que es las nevadas en Florida, que si aquello, que si la violencia que le siguen cobrando extorsión a los transportistas. Bueno, pues la inflación está muy por arriba, ¿no? Se ve muy lejana a la meta y también los ciudadanos de a pie son los que están pagando, que con el gasto del día está imposible en las mesas, Carlos. A ver, aquí hay varios puntos que hay que señalar. Hay ciertos productos que tienen precios internacionales. Medicinas, autos, belleza, ese tipo de cosas tienen cotizaciones internacionales. En comida, bueno, pues el maíz, el trigo, cebada, sorgo, todo eso tiene precios internacionales. Pero frutas y verduras no tiene precios internacionales. Eso es un precio local. Subieron 23% en los últimos 12 meses. Si a una persona que gana el salario mínimo le subiste 12%, que nada más es para los formales, 45% de la población, y del otro lado, en lo que más gasta, que es en comida, subió 23% frutas y verduras, pues su ingreso se acaba de... Ya, no le sirvió de nada el aumento al salario, ¿no? Ahora, ¿por qué están subiendo 23% frutas y verduras? Están subiendo porque subiste 12%, 13% el salario mínimo. Pésima decisión. Los salarios mínimos tienen que subir conforme sube la inflación. 3, 4%, 5%, no más. ¿Por qué? Pues porque es un costo laboral que yo le tengo que incrementar a mi precio final. Si yo le tengo que pagar 12% más a cada jornalero, evidentemente tengo que incrementar precios más, ¿no? O sea, es una tontería subir 12%, ya lo vimos. Vamos, cualquier economía fuera de control lo ha visto. Cuando tú subes los salarios por decreto por encima de la inflación, provocas inflación. No hay de otra. Esa no la sabemos, esa la hemos visto. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con las extorsiones. La presidenta insiste en que no hay extorsiones, pero cuando se hacen las encuestas, tanto del INEGI como de Banco de México, el mayor problema en México siguen siendo las extorsiones, sigue siendo el derecho de piso. Entonces, si tú eres productor de jitomate y tienes que pagar extorsiones, cuando mandas tu producto a la central de abastos, tienes que pagar para pasar por la carretera, cuando llega a la central de abastos, tienes que pagar extorsiones, cuando de la central de abastos lo mandas al supermercado, tienes que pagar extorsiones, y la frutería donde te venden tiene que pagar extorsiones, pues evidentemente los precios van a subir. No podemos esperar otra cosa. Y si a eso le sumas que habrá algunos agentes económicos que digan, ya no puedo pagar extorsiones, cierro mi changarro, se reduce la producción. Y si se reduce la producción, eso genera inflación, porque en lugar de que lleguen 500 kilos a la central de abastos, llegan 300 y bueno, pues necesitamos 500, entonces alguien se queda sin jitomate, bueno, pues hay que pagar más caro ese jitomate, ¿no? O sea, al final del día, el principal trabajo de cualquier gobierno es darle seguridad jurídica a sus agentes económicos. El gobierno no está haciendo su trabajo y la inflación lo demuestra claramente. Los precios de las cosas están subiendo demasiado. Y otro punto muy importante, Banco de México no está haciendo su trabajo. Banco de México ya nos dijo que va a volver a bajar la tasa de referencia de 6,75 a 6,50. Si la inflación se mantiene en 4,50 como está ahorita, la tasa real por encima de la inflación es 2%. Es una tasa muy pequeña. Tienes que darle más dinero a la gente para que mantenga su dinero en el banco, para que no invierta y entonces se frenen un poco los precios, porque si no, de otra manera, lo que le estás diciendo a la gente es, saque su dinero del banco, inviértalo en otra cosa, métalo a producir y eso lo que produce es más inflación.
O sea, lejos de combatir la inflación, Banco de México ahorita le está diciendo a la gente, estoy contenta con la inflación, saca tu dinero del banco, mételo a la economía, ponlo a producir y eso lo único que va a generar es todavía más inflación. No hay un solo banco en México, ningún agente económico importante que crea lo que dice Banco de México, que en el segundo trimestre del próximo año la inflación va a converger a 3%, como dice Banco de México. Banco de México ya perdió su arma más importante, que es la confianza, que es la narrativa. Los agentes económicos en México no están viendo una inflación de 3%, ni en 2027, como dice Banco de México, ni en los próximos 5 años. Banco de México ya perdió el control de lo que se espera que suceda con la inflación en los próximos 5 años. Eso es la narrativa. Y cuando eso sucede, lo que va a pasar es que cuando se pongan a negociar las empresas con los trabajadores, los próximos aumentos salariales va a ser de 4 o 5%. Cuando los dueños de las empresas hablen con sus agentes comerciales y les digan cuánto vamos a subir los precios el próximo año, y ellos van a decir sube los 4 o 5% porque eso va a subir todo. Y cuando ya estamos hablando de ese 4 o 5%, ya no del 3%, yo lo único que te puedo asegurar es que la inflación no va a llegar a 3%. Problema, si la inflación no llega a 3%, la tasa de interés no puede ser de 5%, la tasa hipotecaria se queda en 10%, y entonces estás frenando la inflación, estás frenando la economía. Tienes un problema gravísimo, gravísimo. Y el Banco de México no entiende que su trabajo es bajar la inflación. Banco de México, si realmente le interesara bajar la inflación, subiría la tasa de 6.75 a 8 hasta que la inflación no regrese por debajo de 4. Una vez que baje a 3, ya entonces te bajo la tasa a 5, no a 6, a 5 te la podría bajar si la inflación fuera de 3. Pero con inflación de 4,5, la tasa se va a quedar en 6,5 y la tasa hipotecaria se va a quedar en 10. En Estados Unidos una tasa hipotecaria de 6% es altísima, frena el mercado residencial. En México está en 10, imagínate lo que le estamos haciendo. Complejo, complicado, ya hablamos y bueno, pues no se ve que vayan a calmarse un poco la guerra, va a seguir por arriba el combustible, esto nos va a traer mayor tensión, vienen calores, viene una onda de calor, o sea, el clima también va a afectar un poco la producción de alimentos, complejo lo que viene. Yo se reporta para, como cereza del pastel, Carlitos, el IGAI, el Indicador Global de la Actividad Económica, que es como una referencia de cómo va la economía, cómo va avanzando el país. Dice el INEGI que, bueno, pues creció 0.5% en el periodo, menos de lo que se esperaba, decía 0.11, 0.11 esperaba el indicador pasado, el IOAE, que era como que la estimación, no, no, pues creció menos 0.5%, lo que indica que, bueno, pues que no está, que sigue frenada la economía en general, ¿no? En el país. Pues mira, ¿qué te digo? Vamos por partes. El Producto Interno Bruto, el PIB, lo que todos conocemos, es la suma de bienes y servicios en una economía, pero es trimestral. Ese se conoce 30 días después de que termina. Hay una primera estimación, pues hay otra segunda estimación. Entonces, el INEGI nos da a conocer una cosa que es este indicador general de actividad económica, que no es trimestral, es mensual. Es una aproximación de cómo nos fue solamente en ese mes. Se parece mucho en su metodología al PIB y bueno, nació ese. Y después hicieron otra cosa que se llama el indicador oportuno de actividad económica para sacarlo ya con mayor antelación, ¿no? Para tener información más fresca, más rápida. Lamentablemente, en los últimos 6 meses hemos visto que este indicador oportuno ha estado por encima de la realidad. Es decir, el INEGI en su metodología ha estado sobreestimando lo que pasa con la economía y entonces el IGAI pues ya es una aproximación más cercana a lo que sí ocurrió y ahí nos damos cuenta de la realidad. La realidad es que la economía no está creciendo, ¿no? O sea, punto. La economía se conforma de 4 sectores, que es familias, industria, gobierno y sector externo. No hay más. Esos son los 4. Sumas los 4 y tienes el PIB. ¿Qué está pasando con las familias? El consumo va a la baja. ¿Y qué ha pasado con las empresas? La inversión fija bruta está en números negativos. ¿Qué ha pasado con el gobierno? La inversión pública está en números negativos. ¿Qué ha pasado con el sector externo? Exportaciones menos importaciones está en números negativos.
Pues evidentemente la economía está en números negativos, ¿no? Si todo está en números negativos, pues ni modo que salga algo y te diga, no, yo no estoy en números negativos. Habrá ciertos sectores que sí crecen. ¿Qué sectores crecen? Pues donde el gobierno no está haciendo su chamba. ¿Dónde no está haciendo el gobierno su chamba? No está haciendo su chamba en salud, en seguridad y en educación. Entonces vemos que pues las empresas, las farmacias particulares tienen un crecimiento muy importante, que las empresas de seguridad privada tienen un crecimiento importante y que tanto las preparatorias como las universidades privadas tienen crecimientos importantes. Ojo, en el agregado esos tres pues no pueden sustituir al gobierno. Pero si me dices sectores particulares, esos tres sectores particulares y un sector adicional que nosotros llamamos una economía plateada. La economía plateada tiene que ver con las personas adultas mayores porque está creciendo ese mercado de manera muy importante en México. Pero a nivel general, yo lo que te diría es, el índice general de actividad económica, el IGAE, nos dice que el primer trimestre seguramente estuvo en números rojos. La próxima semana lo vamos a conocer y veremos números rojos en el primer trimestre respecto al último trimestre del año pasado. O sea, México está cayendo. Punto. A ver, Carlitos, pero ayer estuviste en la Cámara de Diputados, estamos hablando con Carlos López Jones, él es analista financiero, director de la plataforma Tendencias, este sitio especializado en economía. Pero ayer, bueno, pues dices que hay un México posible, estuviste con los diputados en el Congreso, dices que hay un México mejor, siempre es posible. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Entre todas las cosas que tenemos, pues debe de haber una ventana que nos abra el sol, ¿no? Pues mira, Manuel, muchísimas gracias. Sí, ayer tuve la oportunidad de estar con ellos en un foro que se llamó México Factible. Y bueno, pues me dijeron, Carlos, sabemos cómo están las cosas, pero necesitamos propuestas para salir adelante. Y ojo, sin tocar la Constitución, porque sabemos que conseguir una mayoría en este momento va a ser complicado, ¿no? Entonces, a ver cómo le haces, qué nos propones. Y hicimos 4 propuestas, te las platico brevemente. La primera es el nearshoring. ¿No? O sea, ya sabemos que sí va a haber TEMEC, bueno, entonces, ¿cómo queremos que llegue esa inversión? Y lo que hicimos durante 30 años es que abrimos las puertas a la economía mundial y le dijimos, el que quiera venir, que venga, no hay condiciones, tráiganse sus condiciones. Resultado, México no está generando empleos de gran calidad, mientras que Corea, Japón, Taiwán, China mismo sí lograron esa conversión. ¿Cuál es la diferencia? Un detalle muy pequeño que es lo que yo quiero que se incluya en este TEMEC, que las empresas que lleguen a México se comprometan a incrementar la participación nacional dentro de su producto. Queremos ser una economía regional, pero también queremos que los mexicanos sean proveedores de esas grandes cadenas. Que en los próximos 5 años, que cada 5 años aumente 5% la participación de proveedores nacionales dentro de las grandes empresas que lleguen a México. Eso es lo que pedimos. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con el SAT ha estado llevando a cabo auditorías excesivas a las grandes empresas. Resultado, las grandes empresas han frenado sus inversiones en México y han dicho, pues me siento hostigado, lejos de sentirme atraído a invertir en México, me siento hostigado. La propuesta es, vamos en lugar de hostigar a las grandes empresas, que son las que aportan el 50% de la recaudación nacional, que son las que aportan el 50% de los empleos formales en México, vamos a darles incentivos para que inviertan en México. FEMSA, yo no te cobro 25% del ISR que me ibas a pagar a cambio de que me demuestres que ese 25% lo inviertes en nuevas plantas en México. Bimbo, mismo trato. Empresa siderúrgica, mismo trato. Todas las empresas que inviertan en México y que nos demuestren que van a hacer nuevas inversiones y que van a traer nuevos proveedores con esas nuevas inversiones, ocupa el ISR para eso. Yo de todas maneras no lo iba a gastar, yo gobierno. Tú ocúpalo. Resultado, no nada más inviertes eso. Eres una empresa tractor, porque un FEMSA, un Bimbo, trae 50, 60, 70 proveedores atrás de él. Resultado, pongo una nueva planta y pongo 50 nuevas empresas en esa nueva planta, alrededor de esa nueva planta.
No nada más creó los 500 empleos de la planta, creó otros 1000 empleos alrededor, todos bien pagados, que a su vez generan consumo, que a su vez generan recaudación. El gobierno no pierde, al contrario, hace más grande el pastel. Esa es la segunda propuesta. La tercera propuesta es, México vive una tragedia. 25 millones de mujeres, de acuerdo con el INEGI, no pueden salir al mercado laboral hoy porque tienen que quedarse a cuidar a un ser querido en su casa. 25 millones, es increíble. ¿Y por qué no pueden salir al mercado? Pues porque tienen que cuidar a alguien. ¿Qué nos hace falta? Un sistema nacional de cuidados. Lo que hay en todos los países desarrollados. Guarderías, escuelas de tiempo completo. Algo muy importante, asilos públicos. México es un país que envejece y no tenemos una red de asilos públicos. Cada peso que tú inviertes en esta red nacional de cuidados le devuelve al gobierno 3 pesos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es tan buena esa inversión? Porque si yo pongo un asilo, voy a crear 50, 100 empleos. Esas 50, 100 mujeres tendrán un trabajo, pero le permitirán a otras 100 mujeres, o 200 o 500 mujeres, salir a buscar un empleo. Entonces, tienes 100 mujeres que ya obtuvieron un buen empleo en el asilo y 500 mujeres que dejan a sus seres queridos en el asilo. Entonces ya tienes a 600 mujeres trabajando que a su vez van a tener un empleo, que van a pagarte un ISR y que van a consumir. Entonces es maravilloso. Y al mismo tiempo, tú como mujer sabes que tus papás están cuidados correctamente. Una persona que estudió historia, arquitectura, ingeniería, matemáticas, economía, no sabemos inyectar. ¿Qué pasa si una persona adulta mayor bajo nuestro cuidado se nos cae? ¿Qué hacemos en ese momento? Si estás en un asilo, las probabilidades de que tenga un accidente son menos. Uno. Dos, si se llega a caer, hay personal que la sabe atender. Y tres, si hay que inyectar, hay quien sabe hacerlo. Entonces, necesitamos crear ese sistema nacional de cuidados a la brevedad. Esa es la tercera propuesta. Y finalmente, otra propuesta de largo plazo. El gasto más importante social en México en este momento son las pensiones para adultos mayores. 500,000 millones de pesos. Para 2030 van a ser 1 billón de pesos. Escuchas las cantidades, es una locura. ¿Y por qué? Pues porque estamos envejeciendo. Y todo ese dinero lo tendrán que seguir pagando los jóvenes que hoy están trabajando. Porque quien ya está jubilado, pues recibe dinero, pero no está trabajando. Ese dinero sale de quien hoy trabaja. La propuesta es muy sencilla. En México nacen 1.5 millones de bebés cada año. Que el gobierno abra una cuenta en Banco de México a nombre de cada bebé y le deposite 50,000 pesos. Ese dinero son 75,000 millones de pesos. Parecería que se lo estamos quitando al gobierno. No, se lo estamos entregando a Banco de México para que lo administre y obtenga buenos rendimientos por ese dinero. ¿Qué va a hacer Banco de México? Va a invertir ese dinero en obra pública. No le estamos quitando realmente dinero al gobierno, se lo estamos entregando a Banco de México para que lo administre y lo invierta. Invertido, como lo hace Banco de México en CETES, cuando ese niño cumpla 65 años, Banco de México esos 50,000 pesos le entregará alrededor de 350,000 pesos, de acuerdo a las cifras actuales. Con ese dinero se pagará su pensión de ese niño. De esa manera no estamos incrementando la bola de nieve, lo estamos haciendo de manera muy sostenible. Ese fondo de inversión servirá pues para las grandes obras nacionales que requiere el país y no vamos a estancar el crecimiento y la inversión porque estamos envejeciendo. De esa manera ya no va a importar en el futuro cuántos jóvenes y cuántos adultos haya porque sus pensiones van a estar pagadas con ese dinero. Es simple y sencillamente mover las cosas. Y te quiero platicar pues una propuesta que estoy llevando a cabo. Muchísima gente no sabe qué es el interés compuesto. Esto de, pues tengo este dinero y lo voy sumando y lo voy sumando y lo voy sumando con mis propios intereses, que al final del día esta bola de nieve es la que permite que mi afore vaya creciendo. Entonces, voy a lanzar en mis redes sociales
un curso para inversiones para no financieros, para todas las personas que estudiaron historia, arquitectura o que no estudiaron y que quieren aprender qué es esto de las inversiones. Estoy lanzando este curso para todas las personas, van a ser 8 módulos, 2 clases, 16 semanas en mi Substack. Ahí va a estar para todas las personas que quieran aprender cómo invertir, de qué se tratan las inversiones, por qué debo invertir. La razón es muy sencilla, ¿eh? Ojo, si tú tenías 1,000 pesos en el 2015 y los dejaste en el colchón, hoy esos 1,000 pesos solamente cobran 650 pesos. Perdiste 35% de poder adquisitivo. Tan solo por esa razón tendrías que invertir. Y la pregunta es, ¿dónde y a qué tasa? De eso es la idea. Enseñarle a la gente paso a paso qué son las inversiones y cómo invertir. En @Carlos López Jones, que son tus redes sociales, estimado Carlos, en estos momentos tan difíciles, con tantos temas a la mesa, donde la economía pues está muy detenida en un pleno estancamiento, la economía personal de cada uno. Si no me cree usted, no ha salido al súper o no ha salido al mandado, bueno, pues hablamos el lunes después que vaya por su mandado de esta semana. Carlos, pues ¿con qué te quedas? ¿Qué subrayas? ¿De qué tenemos que estar pendientes para la siguiente semana? La próxima semana tenemos la reunión de la Fed, ¿no? De la Reserva Federal Norteamericana, es la tasa de interés pues, que mueve al mundo. Esa yo creo que se va a quedar sin cambio. Y la siguiente semana, dentro de 15 días, tenemos la reunión de Banco de México y creo que Banco de México va a Va a reducir reportar, ¿no? A va a 6.50. exactamente. Y si no lo hace en mayo, lo hará en junio. Me parecen que son malas decisiones. Creo que también tenemos la próxima semana reunión del Banco Central Europeo, del Banco de Japón. Creo que todo el mundo se queda en stand-by y creo que la razón de todos los bancos centrales es no podemos mover tasas ni para arriba ni para abajo mientras existe este conflicto. Creo que Irán ya encontró la forma de mantener precios altos, no tan altos, 80, $90. Creo que al mundo árabe le convienen estos 80, $90. Y creo que es un tema importante para Europa. Creo que ahí vamos a empezar a ver ya temas fuertes. ¿Por qué? Porque en Europa se están quedando sin turbocina, este combustible que requieren los aviones. Entonces vamos a ver ya cancelaciones. Creo que el malestar en Estados Unidos ya después de 2 meses de guerra, porque hay que recordar que empezamos en marzo, se estará terminando abril, ya va a empezar a calar más en el ánimo de los norteamericanos y vamos a ver el crecimiento de la economía mexicana y de la economía norteamericana en el primer trimestre. La economía norteamericana, a pesar de la guerra, va bien, está creciendo. El crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos se reportó 4% anual. Y la economía mexicana, como lo platicamos, creo que vamos a ver un primer trimestre negativo con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Creo que se acerca el Mundial, es una muy buena noticia de consumo, ¿no? Es así como que, por favor, que llegue más gente al restaurante, al hotel, a Cancún, a Puerto Vallarta, a Los Cabos, vamos, que vengan de donde sea, creo que es la mejor noticia de los próximos 3 meses y ojalá que a México le vaya bien en el Mundial, ¿no? Pero Bueno, ya yo veo sale que, eso, ¿no? yo veo que Se tú sí despide eres experto de fútbol, yo no sé nada de fútbol, espero que nos des buenas noticias, que sí lleguemos al quinto partido o a como aquí, se llame no, ahora pues esa ya cosa. empiezo a dudar, veo todo tan complejo, empiezo a Oh, dudar. Oye, pero muchas gracias, te mando un abrazo fuerte, gracias a todos los usuarios, a toda la gente que nos apoya en ver este informativo, esta mesa, comúnmente la hacemos a veces de política, a veces de economía, a veces de los temas que están en el radar. Muchísimas gracias, Carlos, que te sigan en tus redes, @Carlos López Jones en Twitter, donde yo te veo todo el día explicando temas y cosas de economía. Y por supuesto, síganos aquí en 24 horas, tenemos toda la información sin límites, este es el diario Sin Límites, que tengan un buen fin de semana. Gracias en la producción, en la realización de esta mesa, a Carlos García del equipo digital de 24 horas. Gracias, Carlos. Un abrazo gracias, Manuel. fuerte. Nos Abrazo. vemos pronto por esta misma ventana. Chao, 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 chao.